Y continuamos hablando de este tema, pero esta vez con Percy Maita Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur. Bienvenido a Central de Informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivana. Un gusto. Hablamos de positividad, como lo decíamos en la nota, de que hemos superado, y esto dicen las cifras, además la cuarta ola, pero también hablamos de la ocupación de camas en cuidados intensivos que estaría llegando al 50% y en la cuarta ola estaba alcanzando en estas temporadas, digamos, cuando recién se conocían los reportes, un 20%. A ver, ¿estamos en el camino correcto de tomar quizá medidas obligatorias? ¿Deberíamos volver, podría ser, al uso de la mascarilla en algunos espacios cerrados o de manera obligatoria en espacios cerrados? ¿Qué podemos hacer para que estas cifras no se vayan complicando o no vayan en alza? A ver, lo primero es contexto. ¿Por qué tenemos hoy una positividad más alta? Y es que no todos están yendo a hacerse las pruebas o solamente van aquellos que tienen un contacto positivo cercano o la posibilidad de un diagnóstico más certero, van a confirmar porque por sus trabajos necesitan un diagnóstico. Entonces, esto hace de que tengamos ahora cifras un poco más altas de positividad. En cuanto a ocupabilidad, el 50% de ocupabilidad es relativamente engañoso. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 8 veces menos casos hospitalizados de lo que teníamos exactamente hace un año. Lo que ha pasado es que el volumen de camas destinadas a COVID es mucho menor hoy en el sistema de salud de lo que era antes. Entonces, asusta ver que hay un porcentaje mayor de ocupabilidad, pero está en función de las camas destinadas a COVID, no del total de camas del sistema de salud. Entonces, si bien estamos en plena subida de la quinta ola, no estamos en condiciones similares de las previas. ¿Cuál es la diferencia más allá de la vacunación? Es que la diferencia importante es justamente la vacunación. El tener una respuesta inmune mucho mejor, que es la suma de vacunación más infecciones previas, nos da la posibilidad de que una gran cantidad de las personas que se infectan son asintomáticas o tienen síntomas leves y el riesgo de enfermedad grave es cada vez menor. Entonces, aquí la recomendación importante es aquellas personas que no han completado su tercera o su cuarta dosis según le corresponda, vayan porque hay vacunas disponibles y cuando nos vacunamos tenemos una temporada alta de anticuerpos, lo que hace reducir más el riesgo de infectarnos. Entonces, aquellos que les faltan recomendaciones, vayan a vacunarse. No esperemos a que nos obliguen, sino más bien, según el riesgo de cada persona o familia, si vivo con un familiar de riesgo, entonces lo mejor sería usemos mascarillas en lugares cerrados para evitar contagiarnos y llevar el virus a casa. Pero ahora, aquí viene una decisión más de familia y personas, sí. Claro, más de familia y más personal. Por lo menos aquí en la capital encontramos brigadas en las puertas de los centros comerciales, en lugares tipo Mesa Redonda o cerca Renieque, es decir, puntos donde podría llegar un gran número de volumen de personas, de gente, y podrían ser también puntos estratégicos para esta vacunación. Pero ¿qué sucede en regiones alejadas de nuestro país? ¿Qué sucede también en regiones tipo Loreto, donde, por ejemplo, las personas, por diversos motivos, entre ellos el cultural y el religioso, no aceptan colocarse la vacuna? Es decir, ¿qué más puede hacer desde el Ministerio de Salud para poder enfatizar y darle información a estas personas y que logren vacunarse? Es que un tema importante en esta fase de hoy, donde no estamos obligando a las personas, sino más bien que en función de la información tomen decisiones acertadas, es que tiene que haber una buena comunicación y educación de parte del MINSA. Y particularmente, y como bien mencionas, hay ciertos bolsones en regiones donde no ha habido un buen avance de vacunación. Entonces, es porque no se ha llegado con un mensaje culturalmente adecuado a esos grupos para poder combatir aquellas fake news, sobre todo en algunos grupos religiosos o en algunos grupos indígenas donde no se ha enseñado en forma adecuada para que ellos tomen la decisión correcta. Salud dice, por ejemplo, plan de contingencia basado en prevención y mejoramiento de la oferta hospitalaria. Es decir, prepararse y tener un número mayor o empezar a destinar un número mayor de camas de cuidados intensivos. ¿A eso se refiere? Sí, lo que tiene que haber, como te había mencionado, es que el volumen de camas que teníamos destinadas a COVID, evidentemente, porque en la cuarta ola no se necesitó tanto, se disminuyeron. Entonces, sí vale la pena revisar el volumen de camas disponibles para pacientes COVID. Lo otro que es importante para la población es que
ante síntomas respiratorios no nos automediquemos con corticoides, prednisona, dexametasona y similares, porque ya sabemos de las previas que aquellas personas que consumen corticoides en fases tempranas de la enfermedad tienen más riesgo de hacer enfermedad grave. Entonces, ese punto sí es importante porque lo que queremos es evitar que el menor número de personas desarrollen enfermedad grave. Creo que otra de las recomendaciones sería que las personas acudan a un centro de salud, porque se están teniendo o se están reportando casos, por ejemplo, de COVID de manera, no sé si utilizar la palabra constante sería la más adecuada, pero personas que constantemente se han contagiado de COVID-19 y que piensan en realidad que esto es mejor porque crean una inmunidad. Definitivamente lo mejor es evitar contagiarlos y para eso el primer paso es vacunación. El segundo paso va a depender de nuestro riesgo, es decir, si continuamente estoy expuesto a lugares aglomerados, lo mejor será usar mascarilla. Pero en ningún escenario la mejor opción es exponernos a infectarnos continuamente. ¿Cuál es la recomendación para los padres de familia? Hoy, por ejemplo, en el diario El Comercio sale toda una página dedicada a la importancia de la vacunación en los niños, porque aquí también va ligado a un tema que se escuchaba desde el inicio de la pandemia o en los meses más complicados de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Que esta enfermedad no afecta tanto a los menores de edad, cuando se ha visto que necesariamente no es así. A ver, ¿los niños se pueden infectar con COVID-19? Sí. Los niños son los que tienen menos riesgo de hacer enfermedad grave, pero también algunos pueden ir hacia ello. Y insisto, la vacuna per se no evita la infección, pero sí reduce el riesgo de infectarse, sobre todo en escenarios de olas, porque como hay tanta cantidad de personas que se vienen infectando, si no he completado mis dosis de vacunas es un buen momento para hacerlo porque de esta forma estoy protegiendo a los niños. Claro, todos los grupos etarios. Muchas gracias, Percy, Maita, Tristán, por estar con nosotros en Central de Informaciones. Recuerden